Gloria a Dios. Versículo 15. Vamos a leer hasta el versículo 23. Gloria a Dios. Leemos la palabra, la bendición de nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Meola en Tabal. Y juntándose los de Israel, de Netfalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para que sea tu Espíritu ministrando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Te lo rogamos, por favor, Espíritu de Dios, y que toda nuestra atención esté en este momento, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. El domingo pasado vimos nosotros cómo Dios le confirma a Gedeón, este hombre que es protagonista en este capítulo también, la caída y la derrota de Madián. Y acto seguido a esto, en ese proceso de que Dios le confirma la derrota, la caída de Madián, Dios fortalece la fe de Gedeón. Podemos ver en este texto cómo Dios fortalece la fe de Gedeón. Número 3, cuando sigue este proceso, ahí pudimos leer que Gedeón adora a Dios. Número 4, Gedeón, luego de esto, habla con fe, habla con firmeza al pueblo que tiene a su cargo para combatir a Gedeón. O sea que Gedeón le habla con mucha convicción, le habla con mucha claridad a el pueblo para poder ir y derrotar
a Madián. Entonces cuando cuando Gedeón dijo, Jehová ha entregado el ejército de Madián en vuestras manos, esas palabras de fe, esas palabras de convicción, ¿qué hicieron? O sea, llenaron de valor, llenaron de fe también a estos 300 hombres, porque Gedeón les habla con mucha convicción. Pero si Gedeón, en el momento que él va al extremo del campamento de los madianitas con su criado Fura, si Gedeón se detiene a contemplar el innumerable ejército de los madianitas, yo creo que Gedeón no le hubiese hablado con convicción, porque se hubiera dejado influenciar por lo que sus ojos físicos estaban viendo. Amén. Pero él escuchó lo que Dios le dijo que fuera a escuchar. Y por eso es que él puede vencer, porque su atención está en lo que Dios le dijo que escuchara. Entonces Gedeón, lo que escucha, le fortalece, le llena de fe, y eso está entonces en contra de lo que él está viendo, porque está viendo un ejército de madianitas innumerables. Ahora, si nosotros queremos vencer ante cualquier situación, ante cualquier dificultad, nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe. Si queremos vencer, en primer lugar, tenemos que fortalecer nuestra fe, y en segundo lugar tenemos que creer en su palabra. Creer en su palabra. Entonces, si quieres que tu fe se fortalezca, si usted quiere que esa fe se fortalezca, necesitas algo. Necesitamos algo. O sea, necesitamos nosotros hacer lo que hizo Gedeón. Gedeón escuchó con atención. Reitero, él no puso su mirada en el ejército inmenso que está viendo, porque lo tiene ahí mismo, porque Dios lo llevó al extremo del campamento madianita, como dice el texto. Pero Gedeón está enfocado en lo que Dios le dijo que escuchara. Entonces, si usted y yo queremos que nuestra fe se fortalezca, nosotros necesitamos escuchar con atención la palabra y creer en esa palabra. Vamos a mirar lo que dice un texto que es Romanos 4:20 al 21, que habla de la fe de Abraham. Romanos 4:20, que lo hemos considerado algunas veces, pero bajo este contexto quiero que miremos nuevamente este texto. Romanos capítulo 4, versículo 20. Dice de Abraham que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe. Si está observando qué hizo Abraham, se fortaleció en la fe. O sea, él no dudó, no permitió incredulidad en él ante lo que estaba experimentando. Porque ¿qué estaba experimentando? Vejez, ¿cierto? Vejez, y la vejez de Sara, la esterilidad de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea que lo que hace Gedeón es lo que hace Abraham también. Abraham escucha con atención la promesa de Dios y cree en esa promesa de Dios. Y cuando él escucha con atención, eso es lo que va a ministrar todo su ser, su espíritu, su alma, incluso su cuerpo, para que él pueda entonces concebir. Amén. Para que él pueda, engendrar y Sara pueda concebir. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra él la escucha con atención y la cree. Entonces, Abraham, para ver ese milagro que Dios le había
prometido, hizo esas dos cosas. ¿Cuáles? Número uno, prestó atención a la palabra y la cree. Prestó atención a la palabra. Así como yo creo que ustedes están ahora prestando atención a la palabra. Abraham se fortalece en la fe, como dice el texto. Abraham se fortalece en la palabra y por eso él cree y por eso entonces él estaba convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que Dios le había prometido, así estuviera viejo, así Sara fuera estéril, lo mismo que Gedeón, así el ejército fuera muy numeroso, que no se podía contar, pero él estaba creyendo lo que él acababa de escuchar del sueño y la interpretación. Entonces, si queremos que esa fe se fortalezca en medio de lo que estemos viviendo, necesitamos escuchar con atención la palabra y necesitamos creer en esa palabra. Ahora, cuando usted escucha con atención la instrucción de una persona, o sea, en este momento usted está escuchando con atención la palabra. Y le coloco esto de ejemplo. O sea, cuando usted escucha con atención la instrucción de alguien, tu pensamiento se va a unir al pensamiento de lo que estás escuchando. Tu pensamiento se une al pensamiento de lo que tú estás escuchando. Entonces, ese pensamiento tuyo se une con toda sinceridad y con toda convicción, y eso es lo que tú, acto seguido, vas a hacer. ¿Sí me explico? Porque tú escuchaste con atención y esa palabra te llenó a ti porque te conectaste. Inmediatamente cuando tú terminas de escuchar, tú lo que vas a hacer es lo que acabas de escuchar, porque tú estás escuchando con atención. Si escuchaste con atención, quiere decir entonces que tú empezaste a creer en lo que estás escuchando, y luego eso, como tú lo haces, va a producir fruto. Va a dar fruto, porque tú escuchaste con atención, porque tú creíste en eso, y entonces ahora tú lo vas a hacer y eso va a dar un fruto. Ahora, la palabra atención. Quiero que se fije en la palabra atención. La palabra atención viene de atentamente. Y atentamente, esa palabra significa genuinamente. O sea, cuando usted escribe atentamente, está escribiendo genuinamente. Es lo que está escribiendo. Quiere decir esto, que tu atención es sincera y es genuina hacia la persona que tú estás escuchando. Tu atención es sincera y es genuina hacia la persona que tú estás escuchando. Por lo tanto, entonces eso es lo que tú vas a hacer. Y eso es lo que espera Dios cuando nosotros escuchamos su palabra. O sea que tu atención no es por salir del paso de lo que tú estás escuchando, sino que tu atención es sincera. Amén. Tu atención es genuina. Y eso es lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Deuteronomio 28, versículo 1. Mire el texto con atención. Acontecerá que si oyeres atentamente. Mire cómo habla Dios. Si oyeres atentamente. O sea, si oyeres genuinamente, sinceramente, la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Entonces, para que eso que Dios le está diciendo al pueblo y a nosotros genere fruto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la parte nuestra? Escuchar atentamente. O sea, recuerde que cuando usted lee la historia de Job, Job termina diciendo, de oídas te había oído. O sea, que Job iba al culto y escuchaba al predicador y no estaba prestando atención, sino que su pensamiento estaba volando por todo el oriente de su entorno. Así como muchos vienen a la iglesia, pero su pensamiento está recorriendo todas las quebradas, pero no están atentos. Y por eso es que no hay fruto, porque su pensamiento está en lo que va a hacer después y no viene a escuchar atentamente lo que Dios está diciendo. Y reitero, por eso no hay fruto. Por eso les dije que prestaran atención a esta palabra, que es lo que Dios está diciendo. Para que eso diera fruto, Dios le está diciendo, ustedes tienen que escuchar genuinamente, atentamente, sinceramente, si quieren que dé fruto esa palabra. Entonces, el texto, quiero ser un poquito enfático aquí en este texto para que ustedes puedan comprender el pensamiento que deseo transmitir. Si oyeres atentamente la voz, no dice, quiero ser enfático, no dice, si oyeres la voz de Jehová. Observe, no dice, si oyeres la voz de Jehová. Dice, si oyeres, ¿qué? Atentamente. O sea que esa palabra atentamente que está ahí, no está de más. O sea, esa palabra no está de más porque el escritor la quiso colocar para que sonara bonito. No. Cuando dice, si oyeres atentamente, esa palabra en gramática, atentamente, es un adverbio. Y eso quiere decir que ese adverbio está modificando al verbo. O sea, modifica al verbo que es oyeres. O el verbo oír. O sea, dice, si oyeres atentamente. O sea, ya no dice si oyeres la voz de, si oyeres atentamente. O sea, modifica la acción del verbo. Quiere decir entonces que esa palabra atentamente, que es un adverbio que está modificando la acción del verbo, le está añadiendo información al verbo que es si oyeres. Te explico mejor. Esta palabra quiere decir que describe la manera o el modo cómo se debe escuchar la palabra de Dios. Es lo que quiere decir atentamente. O sea, describe, el mensaje es que Dios está describiendo con esa palabra la manera o el modo como Dios quiere que tú y yo escuchemos la palabra de Él cuando, por ejemplo, venimos a su casa o cuando estamos en otro lugar que vamos a escuchar su palabra. No corriendo, no a la ligera, no espérate, no. Eso es lo que está diciendo, que tú o escuchemos con cuidado, con atención su palabra, porque se trata del que te creó. Se trata del que manda, del que está por encima de todo, de que si tú le obedeces y yo, entonces eso va a funcionar. Pero si escuchamos corriendo, entonces no va a haber fruto, no va a pasar nada. Por eso el Señor es enfático cuando le dice a Moisés, escribe si oyeres la voz atentamente. De pronto quizá Moisés dice, Señor, ¿y por qué no escribo y si oyeres la voz de Jehová? No, Moisés, te dije que escribieras si oyeres atentamente. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces por eso dice atentamente, porque Dios quiere que escuchemos con cuidado su palabra, no de cualquier manera, no un pensamiento vagando por todos lados quebrada. Señor, ahora,
En segundo lugar, cuando dice, si oyeres atentamente, quiere decir que si queremos sus bendiciones, que si queremos ver fruto, debemos oír de manera genuina la palabra de Dios. O sea, con sinceridad su palabra para que sea eficaz en nosotros, en nuestra familia, en nuestra casa. El creyente no recibe bendiciones precisamente por eso, porque no escucha con sinceridad la palabra de Dios, porque no escucha con atención la palabra de Dios, y por eso no hay fruto, porque no hay atención a lo que Dios quiere que le preste atención. Está prestando atención a otras cosas, pero no a lo principal para que eso pueda dar fruto. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Proverbios 4, versículo 1. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos. O sea, escuchen con cuidado. Escuchen genuinamente. Y el versículo 20 de este mismo capítulo 4 de Proverbios capítulo 4, versículo. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Y ahí en ese mismo capítulo dice, para que seas de larga vida. O sea, está diciendo, si quieres tener larga vida, entonces tienes que prestar atención a mis palabras. Entonces Gedeón escuchó con atención el sueño que Dios puso en aquel madianita. Escuchó con atención su pensamiento. Su pensamiento, el pensamiento de Gedeón se unió a las palabras, y cuando su pensamiento se unió, se conectó a las palabras de ese sueño e interpretación, eso fue lo que Gedeón salió a hacer inmediatamente. Por eso cuando él escucha esas palabras, su fe se fortalece, él cree, su espíritu recibe esa palabra, y eso es lo que él sale a practicar, y por eso dice, levantaos, Jehová ha entregado a los madianitas en nuestras manos. El campamento de los madianitas en nuestras manos. Por eso hace eso Gedeón, que es lo que dice el texto que leímos de Proverbios 28, 1 y 2. Si escuchas atentamente, vas a recibir bendición. Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, 23 dice, este fue el final de la parábola del sembrador, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Entonces observe aquí, en este texto, no aparece la palabra atentamente, sino aparece la palabra entiende. El que oye y entiende la palabra, dice, da fruto. Pero esa palabra que aparece ahí en Mateo, entender, cuando dice el que oye y entiende, esa palabra en griego es la palabra noieo. Noieo significa ejercer la mente y prestar atención. O sea que el texto está diciendo que más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y que ¿qué? No, pero según el significado, el que presta atención, el que oye y presta atención, ese es el que da fruto. El que no presta atención no va a dar fruto, no va a tener ningún resultado de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Estamos claros, iglesia? Cuando Gedeón escucha atentamente el sueño y su interpretación, entonces Gedeón dijo, yo soy ese pan de cebada. Porque recuerde que el sueño fue
tuve un sueño y vi que un pan de cebada venía, golpeó la tienda y la derribó de arriba a abajo. ¿Y qué le dijo el otro? Ese no es más sino la espada de Gedeón, ¿cierto? Entonces cuando Gedeón escuchó, dijo, yo soy ese pan de cebada. Dios le dio la interpretación y Gedeón entendió y dijo, yo soy ese pan de cebada. Por eso fue y dijo a sus hombres, levántense, que el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. O sea que Gedeón estuvo atento, su mente y su corazón se unió a lo que escuchó y eso fue lo que él salió a ejecutar inmediatamente, a realizar. Amén. Gedeón recibió una reveladora instrucción de parte de Dios de la manera como él tenía que organizar y distribuir al pueblo. Él recibe cómo va a derrotar a los madianitas. Pero quiero también fijarme en esto que hace Gedeón. Cuando Gedeón recibe esta reveladora instrucción, él la imparte al pueblo inmediatamente. Eso es lo que hace Gedeón. Ahora, cuando Gedeón recibe la revelación, ¿qué es lo que hace Gedeón? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Adora. Aquí está en el versículo número 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, inmediatamente él, ¿qué hizo? Adoró. Él adora a Dios. Y aquí me quiero detener en esta palabra, lo que hace Gedeón, porque Gedeón aquí, él nos da una lección importante a nosotros cuando dice que Gedeón viene y adora. Ahora, pregunta, ¿cómo pudo Gedeón adorar? Escucha esto. ¿Cómo pudo Gedeón tirarse, adorar allí mismo si tenía encima el campamento de los madianitas? ¿Cierto? Porque miren lo que dice el versículo número 11. Y oirás lo que hablan, entonces tus manos se forzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. O sea, estaba allí encima de los que estaban armados en el campamento y estaban vigilando, los que estaban despiertos todavía porque estaban prestando guardia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pudo Gedeón adorar teniendo ese campamento allí encima? ¿Sí me explico? O sea, él fue con su criado, ¿cierto? Que se llamaba Fura, dice el texto. Entonces, de pronto Fura le hubiese podido decir a Gedeón, pero mi señor, ¿cómo se le ocurre adorar aquí? Más bien vámonos rapidito en nuestro campamento. Puedes adorar con libertad. Eso quizá le pudo decir Fura a Gedeón, pero no, escuche, el adorador no es adorador en ciertos lugares. No, el adorador no adora solo en ciertas circunstancias favorables. No, ese no es el adorador. Aquí podemos ver que nada limita a un verdadero adorador. Nada lo limita. Y te voy a colocar otro ejemplo que siempre me gusta citar porque es uno de los textos favoritos de la Biblia, que es Génesis 22. Ahí encontramos otro excelente ejemplo de adoración. Cuando leemos Génesis capítulo 22, se recuerde que encontramos que Abraham recibe una orden para sacrificar a su hijo Isaac, ¿cierto?
Entonces, dice Génesis capítulo 22, versículo número 5, que Abraham dijo a sus siervos cuando estaba próximo o cerca al lugar donde iba a ser el sacrificio: espérenme aquí con el asno, porque yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos. Esas fueron las palabras de Abraham. Ahora, también pregunto, ¿cómo fue que Abraham habla de adorar cuando va a sacrificar a su hijo? O sea, en ese momento tan dramático, ¿cómo Abraham puede hablar de adorar? Si está en un momento crítico, digamos, nosotros, ¿cierto? Familiarmente va a sacrificar a su hijo, pero ¿cómo habla de adorar? O sea, Abraham es para que humanamente esté ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente. O sea, humanamente es para que Abraham estuviera triste, preocupado, ansioso, angustiado. Mejor dicho, si Abraham, sus siervos le hubieran preguntado cuando él les está hablando: Señor, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí o vamos contigo? Por ejemplo, digamos así. Y Abraham, supongamos humanamente, Abraham está angustiado, está preocupado, está pensativo, ¿cierto? Él tiene una película encima de cómo va a ser eso. Y al preguntarle eso, yo creo que a Abraham le hubiera dicho: ahora no me pregunten nada. Estoy ofuscado. ¿No se dan cuenta que ya no voy a ver más a Isaac? ¿Ustedes no están viendo que lo voy a sacrificar? O sea, quiero que usted me comprenda lo que quiero transmitir con relación a lo que es un verdadero adorador. Porque Abraham pudo estar en esa condición, pudo estar en esa situación, pero Abraham no estaba así, ¿cierto? Ahora, el adorador, entonces, no solo adora cuando todo está bien, no solo adora por un interés. El adorador no solo adora solo porque quiero que me vaya bien, entonces voy a adorar. No. El verdadero adorador se nota en el peor tiempo. El verdadero adorador se nota en el peor tiempo que está viviendo. O sea, en el peor de los tiempos, esa persona no se rinde. Esa persona no tira la toalla. Esa persona no vacila. Esa persona no es ambivalente. Esa persona va a seguir inquebrantable porque es un verdadero adorador. Amén. Entonces, pregunta: ¿por qué adoras? ¿En qué momento adoras? ¿Qué cosas o qué situaciones te han limitado tu adoración a Dios?
qué cosas han sucedido en tu vida, renuncias a adorar a Dios, para reclamarle a Dios, para desistir, para tirar la toalla. Al adorador nada le limita. Te está limitando una situación para adorar a Dios en este tiempo. ¿Te está limitando alguna situación para adorar a Dios? ¿Qué te limita para adorar a Dios como un verdadero adorador? Ahora, yo creo, iglesia, que Abraham no está ansioso. Yo creo que Abraham no está ansioso. O sea, yo creo que Abraham no está preocupado. Yo creo que Abraham no está angustiado, a pesar de lo que Dios le dijo que hiciera. O sea, cualquiera de nosotros estuviera angustiado, ¿cierto? Cualquiera de nosotros estuviera preocupado. Cualquiera de nosotros estuviera comiéndose las uñas. Cualquiera de nosotros estuviera que la cabeza no sabía qué pensar. Pero yo creo que Abraham no está ansioso en esta situación tan dramática que él humanamente puede estar viviendo. No, él no se preocupa, escuche, él no se preocupa por la bendición. Él no se preocupa por lo que iba a pasar con la bendición que Dios le había dado. Eso es lo que estoy viendo yo aquí. Sino que él se enfoca en aquel que le dio la bendición. O sea, él está enfocado en el que le dio la bendición. Él no está enfocado en su hijo Isaac. ¿Qué le iba a pasar? No. Él no está enfocado en cómo iba a sacrificar a su hijo Isaac. No. ¿Y qué dolor estoy sintiendo? No. O sea, no estaba... Quiero que me entienda lo que le quiero decir acerca de lo que es la adoración y lo que es un verdadero adorador. Entonces, me llama la atención por lo que veo en el texto. O sea, lo que veo en el texto, reitero, es que no veo a un Abraham ansioso, preocupado y angustiado por lo que Dios le está diciendo. Nosotros nos podemos preocupar hasta por si nos sale un uñero. Nos angustiamos y eso nos limita a adorar a Dios. Por colocar un ejemplo pequeño y tonto quizás. Pero así pasa, ¿cierto? Por bobadas, por cosas, nos centramos en ello y eso nos limita a adorar a Dios. Pero me llama la atención por lo que veo en el texto de Génesis capítulo 22, que Abraham estaba en reposo. Abraham estaba reposando en medio de aquella situación por 13 razones que encuentro aquí. Número 1, él dice a sus criados, lo que dice el versículo número 5 de Génesis 22. Iremos, adoraremos y volveremos. Número 1. Mire lo que dice Abraham. Iremos, adoraremos y volveremos. Número 2, lo que dice el versículo 8 de Génesis capítulo 22. Cuando le pregunta, Padre mío, he aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? No vacila en responder y decir con firmeza y con convicción, Dios se proveerá del cordero para el sacrificio, hijo mío. Número 2, observe la respuesta de Abraham. O sea que estas dos respuestas de Abraham, estas dos expresiones de Abraham, me dicen a mí que Abraham estaba en reposo, que su mente no estaba angustiada, que él no estaba desesperado, que su mente y su corazón estaban bien centrados en el Dios de Israel. Porque escúcheme esto, porque yo sé que muchas veces nosotros, a pesar de lo que leemos en la palabra, preocupamos, nos angustiamos y ponemos la mirada en lo que está pasando, no en lo que Dios nos dice en su palabra. O sea, no prestamos atención a lo que dice su palabra y por eso no hay fruto.
Entonces, lo digo porque una persona que no reposa en Dios, una persona que no confía en Dios, en medio de su crisis, en medio de su situación, no habla como habló Abraham. Escuche, te voy a repetir esto. Una persona que no reposa en Dios, que no está reposando en Dios, que no confía en Dios, en medio de lo que está viviendo, ¿cierto? Porque todos hemos vivido situaciones difíciles, amén. Va en la mano todo. Sí, entonces, esa persona que está en medio de esa crisis, no habla como habla o como habló Abraham. No habla de esa manera. No dice que va a adorar a la casa de Dios. No dice que tiene deseos de leer la palabra. No dice que tiene ganas de ayunar en medio de esa situación, porque es una persona que no está reposando en Dios y no confía en Dios, sino que está mirando es el problema, está enfocado en el problema. Entonces, si está enfocado en el problema, no está reposando en Dios, no confía en Dios y no va a hablar como Abraham. ¿Sí me explico? No va a salir esas palabras como Abraham. No va a tener ganas de adorar, sino que se está dejando sofocar, se está dejando angustiar, se está dejando atrapar por lo que le está sucediendo. Abraham nos enseña lo que es un verdadero adorador. Gedeón nos enseña lo que es un verdadero adorador. Porque ni Abraham ni Gedeón pusieron su mirada en lo que estaban experimentando. Ellos vieron más allá de lo que estaban viviendo. Aunque no eran del más allá, eran del más acá como nosotros, ¿cierto? Ellos vieron más allá, por eso no se angustiaron, por eso no se desesperaron, por eso no se atribularon. Ahora, la tercera cosa que encuentro y por lo cual digo con convicción que Abraham estaba en reposo y nos enseña lo que es un verdadero adorador. En tercer lugar, porque Abraham dijo como adorador, porque Abraham habló como un verdadero adorador, porque él lo que acaba de recibir de parte de Dios, o sea, esa orden que él recibe cuando Dios le dice sacrifica a tu hijo Isaac, lo que él acaba de recibir es una orden que no es solo difícil para él, no es solo difícil para Abraham, sino que humanamente esa orden que él recibe está contradiciendo, humanamente está contradiciendo ¿a quién? A Dios. Porque Dios le había prometido un hijo. Entonces no solamente era difícil, sino que humanamente contradice a Dios. Sin embargo, aún así, ¿qué es lo primero que hace Abraham para darnos a nosotros una lección de un verdadero adorador? Y esta es la tercera cosa. Es la primera que encontramos en el texto, pero la quise dejar de número 3. ¿Qué es lo primero que hace Abraham cuando él escucha la orden de Dios según el texto de Génesis capítulo 22, versículo número 3? ¿Qué es lo primero que él hace? Y Abraham se levantó
muy de mañana. Y nuevamente te voy a enfatizar aquí otro aspecto gramatical en esa frase para que podamos entender que no fue simplemente que Abraham se levantó de mañana porque ya estaba acostumbrado a levantarse de mañana. No. Y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces, en tercer lugar, o sea, en primer lugar, Abraham estaba en reposo porque él le dijo a su siervo, iremos, adoraremos, volveremos. En segundo lugar, porque le habló con convicción a Isaac y le dijo, tranquilo, mi hijito, que Dios se proveerá del cordero para el holocausto. En tercer lugar, Abraham madruga, se levanta muy temprano, según este texto. Ahora, escuche, Abraham no se dejó deprimir por esto. No se dejó deprimir por esto. No dejó que su mente se atribulara, se angustiara y no se encerró en su cuarto angustiado por lo que Dios le acaba de decir. Sacrifica a tu hijo. Escúcheme bien. Él no se angustió ni se deprimió por eso, porque le iban a quitar lo más preciado. Entonces, ¿cómo sabemos que por esta noticia que recibe no se frustra, no entra en depresión? Porque cualquiera hubiera entrado en depresión. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿qué es lo primero que hace? Se levantó temprano. Escuche esto. No se deprimió. Quiero ser enfático en esa situación en la que caen. No se deprimió por lo que acaba de escuchar, sino que se levanta muy de mañana. Eso quiere decir demasiado para un verdadero adorador. O sea, lo que acaba de hacer Abraham, que vemos ahí, que se levanta muy de mañana, significa mucho para un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque el texto no dice, versículo 3, no dice, se levantó de mañana. El texto dice, se levantó muy de mañana. Y este es el punto. Esa palabra muy es otro adverbio. Esa palabra muy es otro adverbio que aquí significa, escuche bien, que está aumentando o está intensificando la acción del verbo. Porque no dice, ¿cuál es el verbo? Levantar. No dice, se levantó de mañana, no. Se levantó muy de mañana. O sea, que está colocando a ese verbo una intensidad en la acción de ¿quién? De Abraham. En la acción de Abraham. O sea, al decir, se levantó muy de mañana. Porque, repito, no solamente dice se levantó porque se pudo levantar a las 11 de la mañana. Porque estaba deprimido. Porque estaba angustiado. Mi hijo va a morir. Y no solo eso, sino yo lo voy a matar. ¿Sí se da cuenta? No se levantó a las 11 de la mañana o a las 12 del mediodía cuando una persona está deprimida. Porque lo pudo hacer humanamente. Levantarse a esa hora de la tristeza. Sino que esa palabra muy
nos enseña la determinación, nos enseña la intencionalidad de Abraham en adorar por encima de lo que acaba de recibir. Escucha, él adora a Dios o sale a adorar a Dios, se levanta muy tempranito, se alista como un verdadero adorador, se alista temprano para ir al culto a adorar y no se deja por nada, sino que él está por encima de eso porque eso es un verdadero adorador. Y eso es lo que Dios quiere ver en ti, es lo que Dios quiere ver en mí. Si somos esos verdaderos adoradores, o sea, nuestra intencionalidad, nuestra determinación por encima de lo que estemos viviendo, porque somos lo que Juan capítulo 4:23 dice que el Padre está buscando, tales adoradores que le adore en espíritu y en verdad. Escuche, el texto dice, también el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque la mujer le dijo, la mujer samaritana le dijo, Señor, pero nuestros padres dijeron que en este lugar donde se debía de adorar. Y Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y no tendrán que ver con lugar, con situación, con circunstancia, porque son verdaderos adoradores. Amén. Y eso es lo que quiere Dios. El Padre tales evangélicos busca. El Padre tales trinitarios busca. El Padre tales adventistas busca. El Padre tales luteranos busca. El Padre tales adoradores busca. Adoradores. Bien, verdad. Entonces sabemos que no entró Abraham en ninguna crisis depresiva, porque cualquiera hubiera entrado en crisis depresiva, pero Abraham era un verdadero adorador. No entró en crisis depresiva por el carácter de adorador que él muestra. Él muestra un verdadero carácter de adorador. Escuche esto. Porque una de las características de una persona que entra en un espíritu depresivo es que esa persona no quiere. No quiere adorar, no, sí. Pero en su entorno, cuando está en su casa, esa persona no quiere salir de su cuarto. No se quiere levantar. Está espelucado. No se quiere bañar. No quiere escuchar nada. No quiere hablar nada. Porque está en depresión. ¿Me está entendiendo? ¿Estoy diciendo mentira? Así es. La persona está centrada en ella, en su situación, en su condición, y no quiere saber nada. El mundo no existe en ese momento. Existe ella sola. Y está ahí. Pero lo más triste es que se supone que es un adorador, que es un hijo de Dios. Y por eso por eso el Señor me detuvo aquí en esa palabra cuando estaba estudiando adoración. Ahí me detuvo el Señor y me dijo, escribe. Y empecé a escribir.
Y me empezó a llevar a todo esto que le acabo de decir, porque lamentablemente mucha iglesia que se llama iglesia está no en la condición de un verdadero adorador, sino en la condición de uno que dice que es adorador, pero no quiere adorar porque está centrado en él mismo, en su situación, en lo que está pasando, lo que está viviendo, que me dejaron, que me pasó, que me hicieron, que Dios me abandonó, que pito, que flauta, que patatín, que yo soy, que yo no soy, que tú eres, que él fue, que él es. Y no muestra el carácter de un verdadero adorador, como lo dice Juan 4:20. El Padre tales adoradores busca. Y por eso no reciben bendición. Porque si Abraham se queda encerrado en su cuarto, deprimido, triste, aburrido, ensimismado, pensando en la tragedia que va a suceder, entonces, ¿cuándo iba a haber la bendición de Dios? Ni siquiera ese texto estuviera escrito. No estuviera escrito Génesis 22. Porque Abraham no hubiera obedecido a Dios. Pero como Abraham mostró el carácter de un verdadero adorador, le creyó a Dios. Entonces, Dios escribe, no para que esté allí como una historia que ya pasó muerta, no, sino una palabra viva que debemos tomar nosotros para empezar a vivir como debe vivir un verdadero adorador, como un verdadero hijo de Dios. Amén. Entonces Abraham no se dejó llevar por la depresión. Él se mantuvo con una mente y un corazón en reposo, acallado. ¿Y qué hizo? Obedeció a Dios, ¿cierto? Obedeció a Dios. No se quedó encerrado, no. Entonces Dios está esperando de usted y de mí. Si queremos ser esos verdaderos adoradores de Juan capítulo 4:23, perdón. Dios está esperando que nosotros también lo podamos hacer, que nada nos detenga, que nada te quite el privilegio de venir a la casa de Dios y adorar y seguir en victoria y ver su gloria por encima de lo que podamos estar viviendo o experimentando. Podamos ver como Abraham, como vio Gedeón, más allá estaban viendo a Dios. Si Abraham se deja deprimir, Abraham no alcanza la gloria de Dios. Entonces, cada vez que un creyente cae en el jueguito del diablo, el jueguito de enemigo, porque el diablo siempre viene, va a retrasar la bendición y el propósito de Dios para él. Cada vez que una persona que dice que es creyente, que dice que es hijo de Dios, pero cae en el jueguito del diablo y se deja oprimir, se deja deprimir y se encierra y no quiere escuchar nada y no quiere saber nada y no quiere adorar, entonces retrasa la bendición de Dios. El diablo lo tiene ahí dándole vueltas y retrasa el propósito de Dios. Porque adorar es sinónimo de reposar en Dios, de entregarse a Él. Porque como adoradores de Dios, nosotros debemos entender que dependemos de Él. Y esa es una característica del adorador. El adorador debe entender eso, que depende de Él, que Él es el que nos da todo. No dependemos de las cosas que Él nos da. Amén. Ahora, por último, para que se tranquilice ya que voy a terminar, para que respire profundo. ¿Sabe por qué Abraham, y présteme atención a esto último, sabe por qué Abraham
pudo sobreponerse a toda esta situación dramática sin dudar, sin atribularse, sin deprimirse e ir a adorar. ¿Sabe por qué? Porque él entendió, Abraham entendió o había entendido que él, así como Gedeón, habían sido diseñados para creer. Escuche esto. Abraham había entendido como Gedeón que había sido diseñado para creer. Quizá usted pueda decir, pero pastor, es que ese fue Abraham porque él fue el escogido de Dios. Te pregunto, ¿y tú qué eres? ¿Y tú qué eres? ¿Por quién has sido escogido tú? Somos tan naturales como fue Abraham, o sea, de carne y hueso. Y tú y yo hemos sido, como fue Abraham, como fue Gedeón, diseñados para creer. Escuche, tú y yo fuimos diseñados para creer. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el diablo entró al huerto para distorsionar ese diseño en el hombre, en Adán. Entonces, cuando tú dejas que el enemigo entre a tu huerto, como dejó Abraham, entonces inmediatamente dejas de adorar y de creerle a Dios. Y te centras en lo que el diablo te está diciendo, como hizo Adán y Eva, que se centraron en lo que el diablo le estaba diciendo, y como se centraron en eso, dejaron de creer en la palabra de Dios y de adorar a Dios. Entonces, cuando dejamos que el diablo entre a nuestro huerto, dejamos de creer en las promesas de Dios y dejamos de adorar a Dios. Y estamos ahí sometidos por el diablo y no venimos a adorar a Dios. Entonces, usted y yo, ¿por quién fuimos creados? Por el Dios que creó a Abraham, ¿cierto? Amén. ¿O acaso, o sea, de acuerdo a lo que te estoy diciendo, te voy a decir esto? Dije que hemos sido diseñados para creer. Amén. Hemos sido diseñados para creer. ¿Acaso tú y yo hemos sido creados por un Dios dudoso? ¿Tú y yo hemos sido creados por un Dios deprimido? Ay, Dios está deprimido. O sea, hemos sido creados por un Dios incrédulo, por un Dios inestable. No, por eso hemos sido diseñados ¿para qué? Para creer, para tener convicción en su palabra. Porque, escuche, ¿qué le dijo Jesús a Marta cuando llegó frente a la tumba de Lázaro? Que Marta le dijo, Señor, ya hiede porque tiene 4 días. En otras palabras, Señor, llegaste muy tarde porque ya han pasado 4 días. ¿Y eso para Dios qué? O sea, en otras palabras, Señor, mejor devuélvete por tu camino. ¿Pero qué le respondió Jesús? Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyeres, porque yo te he diseñado para creer por encima de lo que estés viendo o de lo que esté pasando? Así que no te he dicho que si creyeres, tú verás la gloria de Dios. Amén. Entonces se da cuenta que Abraham había entendido, había sido diseñado para creer. Por eso no se enfoca en lo que Dios le dijo, sino en el Dios que le dio el Hijo. Y por eso nos muestra un verdadero adorador. Jesús le habla a Marta. ¿Con qué? Con convicción, con seguridad. Y no le dice, ay, Martica, la verdad es que
pensándolo bien, tú tienes razón. Qué falla la mía. Por quedarme por allá, por otro lado, sanando y que unos dolores de cabeza y uno que tiene un dolor de estómago por allá. Y no vine a atender a mi amigo Lázaro. Ay, qué pesar, Marta. Bueno, ni modo. Vámonos. Jesús le habló como habla un adorador. Como habla un verdadero adorador. Él no dudó. Él no vaciló en decirle: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces, si tú crees, si eres un verdadero adorador, puedes levantar de tu cama y renunciar a toda opresión, a toda depresión, a toda mentira que el diablo está trayendo a tu vida para que no adores y para que no te rindas a Dios y para decirte que Dios te abandonó. No, porque si eres un verdadero adorador, entonces tienes que tener claro que tú y yo hemos sido diseñados para creer en Dios, en su palabra, en lo que Él dijo y no lo que el diablo está diciendo. Amén. Y eso va a ser real en nuestra vida y Dios nos va a bendecir. Amén. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, amado Padre, te honramos, te glorificamos y te bendecimos, poderoso Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor, y tú siempre quieres bendecir nuestras vidas, y tú siempre quieres levantarnos, Señor, y tú siempre quieres derribar de nosotros, de nuestra mente, de nuestros corazones, lo que el diablo viene a colocar, las mentiras del diablo, Señor. Pero hoy tú has afirmado tu palabra en nosotros, Señor. Hoy has afirmado tu palabra, Dios mío, para que sigamos sosteniéndonos en tu palabra, en la verdad de tu palabra, en lo que tú dijiste, Señor. Y queremos, Señor, afirmarnos en ella, seguir creyendo en esa palabra, Señor. En el nombre de Jesús oro por esa situación, circunstancia, lo que sea que hayas estado experimentando, pero que a su vez el diablo también te haya estado diciendo mentiras y ha trastornado tu fe, tu confianza, ha trastornado o ha limitado tu vida de adoración. Yo en esta hora quiero orar para que tu espíritu, para que tu mente, para que tu corazón entren en el reposo de Dios, en su palabra que es viva y eficaz, y puedas ver ese fruto, porque creo que has escuchado con atención hoy la palabra de Dios, has escuchado atentamente lo que Dios ha traído a nuestras vidas para que demos fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, por encima de toda circunstancia y de toda situación, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Lo quiero declarar ahora para tu vida, para esta casa, para nuestras vidas, en el nombre de Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor.